Iniciando nuestro espacio dentro del foro empresarial, aquí en la grilla de 5 días TV, hoy día miércoles marcamos la fecha, día 9 de febrero del 2022. Ya dentro del espacio del foro empresarial vamos a tener a dos invitados con los cuales estaremos también conversando en esta jornada. Pero les pido 20 segundos, recordarles que este espacio es posible gracias al Banco Sudameris. Nos recuerda que durante este verano, lo que resta, y también durante todo el año, ustedes con sus tarjetas de crédito Sudameris pueden tener reintegros, cuotas sin intereses, beneficios y mucho más con esta herramienta. Pueden llamar hoy al 021-416-6000 o ingresando a la página web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Muchas gracias a la gente de Sudameris también por estar apoyándonos y acompañándonos aquí en 5 días TV. Ya lo saludamos a el señor Amílcar Ferreira, un referente importante dentro del plano económico de nuestro país y que siempre es un gusto conversar con él aquí dentro del espacio del foro empresarial. Don Amílcar, ¿cómo está? Un gusto, gracias por su tiempo. Buen día, Juan Pablo. Un gusto saludarte igualmente a la audiencia. Bueno, año complejo, en realidad venimos siempre y por lo menos cuando nos toca conversar, Amílcar, en los últimos años, incluso prepandemia, vemos siempre hacia el final de cada año una mirada como que auspiciosa al año que va a venir. Hoy justamente uno de los medios reporta una proyección de vuelta del Banco Interamericano de Desarrollo, 5 días justamente esta mañana en tapa, dice, bajan las expectativas del PIB para el Paraguay. ¿Qué nos espera para este año 2022 haciendo una especie de introducción a Milcar? ¿Complejo va a ser este año? Así es, Juan Pablo. Lastimosamente, después de que teníamos perspectivas interesantes para el 2022, se hablaba de un crecimiento del 3,6, 3,8%, esas eran las proyecciones iniciales, pero la ola de calor, la sequía que tuvimos a lo largo del mes de enero, afectó fuertemente el principal producto de exportación de Paraguay, que es la soja. Se habla de una merma de 40%, algunos incluso dicen que puede llegar a 50%. Y bueno, eso va a significar un duro golpe a lo que es el principal producto generador de divisas para Paraguay. Y bueno, eso hace que esas previsiones iniciales cambien, ¿verdad? Se habla ahora de un crecimiento de 0,5%, que incluso podría ser cero, ¿verdad? Podríamos no crecer en este 2022. Así que ese es un poco el panorama, ¿verdad? Un año de recuperación, de salida de la pandemia, porque ya creo que de a poco vamos alcanzando esa inmunidad de rebaño. También los porcentajes de vacunación, ¿verdad? Van avanzando. Este año ya espero yo, vamos a tener clases presenciales. Todo lo que es el sector de servicios, ¿verdad? El sector terciario de la economía, se espera que se reactive de manera importante con esa, digamos, mayor normalidad de las actividades, pero el sector primario es el que va a estar afectado, el sector agrícola. Esto es 7% de lo que es el total de la economía. Y bueno, va a tener un efecto que también se traslada a otros sectores, ¿verdad? Como por ejemplo el sector transporte, que es el que hace la logística, ¿verdad? Del transporte de los granos. El sector financiero, que también probablemente muchas de las deudas que tenían que ser pagadas van a tener que ser refinanciadas. Ujú. Y así, ¿verdad? Es una cadena, combustible también, ¿verdad? Etcétera. Tiene su impacto en otros sectores. Así que un año complejo, un año en el cual tendremos que administrar situaciones difíciles, ¿no? A tu criterio, Amílcar, ¿cómo podemos compensar, entendiendo que esto que estás planteando del sector primario de nuestra economía es una base muy tradicionalista, en cierta manera, de la forma de ver la economía del Paraguay? ¿Qué nos falta para cambiar un poco esa matriz? ¿Y qué alternativas tendríamos en buscar otros nichos para modificar esa matriz tradicional que tenemos, Amílcar? Sí, es como decís, creo que el sector primario es importante, pero es insuficiente, ¿verdad? Para el desarrollo del país. Tenemos que ir impulsando los otros sectores, el sector secundario, que es el sector que toma materias primas o productos producidos por el sector primario y las transforma, hace la manufactura, ¿no?
En ese sector secundario que lo componen la industria y la construcción ha tenido un desempeño, yo diría, sorprendente en los últimos 2 años. En plena pandemia, el sector construcción ha tenido un dinamismo increíble. Creo que Paraguay, por las condiciones que ofrece, ¿no? De estabilidad macro, impuestos bajos, también las propiedades, ¿verdad? En términos comparados con países de la región, todavía es barata la tierra en Paraguay. Ha sido un imán que ha atraído muchísima inversión en ese sector. Creo que también la caída de tasas que se produjo durante la pandemia, la caída de tasas pasivas, las tasas que los bancos pagan por los ahorros, también ha llevado a que muchos ahorristas o inversionistas, ¿verdad? Un poco desanimados por esas tasas tan bajas en los bancos, se hayan volcado al ladrillo. Una ciudad como San Bernardino creo que es un buen ejemplo, ¿verdad? De ese boom inmobiliario que se ha vivido en los últimos 2 años, una increíble cantidad de construcciones, un sector inmobiliario ganador, diría, por la cantidad de propiedades que se vendieron. Y bueno, ese es un sector interesante que yo creo que puede impulsar y impulsando la economía en este 2022. También acompaña a eso el plan de infraestructura, ¿verdad? Que venimos llevando adelante como país. Eso ayuda también porque la construcción de rutas viabiliza zonas enteras, ¿verdad? Siempre se habla de que hay un factor multiplicador de 5 a 1 cuando se hace una infraestructura pública. En la década siguiente vienen inversiones privadas por 5 veces lo invertido en esa infraestructura pública. Detrás de la ruta viene el campo mejorado, viene la farmacia, viene el supermercado, viene, no sé, la construcción de viviendas, etcétera. Y creo que vamos a ir viendo ese efecto multiplicador en los años siguientes en la medida que estas obras bueno, sean concluidas, habilitadas. Y creo que es importante también que el Estado, que también forma parte de ese sector construcción, Ujú. eh, siga invirtiendo, ¿verdad? Que se generen los espacios fiscales que permitan que el Estado siga invirtiendo. La industria, por otro lado, que yo creo que debería ser también la gran apuesta de Paraguay, avanzar en ese proceso de industrialización de nuestras materias primas, de tal manera a generar una nueva oferta exportadora, ¿verdad? No exportar solamente carne, digamos, en estado natural y soja, sino que producir productos, ¿verdad? La industria agroalimenticia creo que puede contribuir de manera importante a la generación de empleos en la cadena de los agronegocios. Claramente ese eslabón de la industria es el que genera, pero muchísimo más empleo con respecto a lo que es la producción en el campo. Y entonces resulta muy interesante, ¿verdad? Cambiar nuestra oferta de exportación en vez de simplemente exportar materia prima sin procesar, exportar productos, ¿verdad? Integrar la cadena agrícola que produce maíz, soja, con la cadena ganadera, ¿verdad? Utilizar eso para alimentar los animales, luego procesarlo en industrias y que nuestras ofertas exportadoras sean, por ejemplo, no sé, nuggets de pollo, etcétera, ¿verdad? Como lo hacen otros países de la región, ¿verdad? Brasil es Eh, un gran exportador de alimentos, Argentina Amílcar, también. ahí que quiero interrumpirte porque en realidad es un elemento importante que nos vuelve a plantear, abrir un espectro del debate sobre lo que significa, sí, generar un valor agregado a esos productos primarios, pero entrar también en un estadio de competencia muy grande con ese mismo producto en otros países. ¿Crees que estamos preparados para eso? ¿Crees que nos faltaría, en cierta manera, desde el gobierno y desde el sector privado? Porque vemos algunos casos puntuales, ¿no? Macei, por ejemplo, con Riquelme, pero que es un caso de éxito. ¿Se puede repetir ese caso de éxito? Yo creo que sí, Juan Pablo. Mira, después quiero hablar del sector terciario, los servicios que creo que también deberíamos Ujú. impulsar, pero estamos hablando del sector secundario. Mira, yo creo que Paraguay tiene todas las condiciones para ser un gran exportador de alimentos, esa frase que siempre escuchamos, pero que yo creo que por ahora no es cierto. Paraguay no es un exportador de alimentos, es un exportador de materia prima. Ojalá fuera un gran exportador de alimentos, en el sentido de ya alimentos listos para consumir, ¿verdad? Que nuestra oferta exportadora tenga otro rostro, otra composición y que, bueno, que la industria sea la gran impulsora de las exportaciones a partir de las materias primas que produce el sector primario. Como bien lo decía, una empresa como Macei, que produce galletitas a partir de granos como el sésamo, también el trigo, obviamente, que es la materia prima básica, ¿verdad? Y que con el desarrollo de una marca está ingresando
en mercados internacionales. Ese creo que es el camino, ¿verdad? Un buen ejemplo de lo que nosotros podemos ser, ¿no? Exportar queso, exportar yogur, exportar pollo procesado, como te decía, nuggets de pollo, milanesas de pollo, exportar, no sé, dulces, etcétera. Creo que Paraguay tiene todas las condiciones, porque cuando uno piensa, ¿verdad?, cuál debería ser el siguiente paso en el desarrollo, podemos ir muy arriba, ¿verdad?, pensar en cuestiones muy sofisticadas, pero creo que deberíamos empezar por aquello que ya tenemos, ¿verdad?, por aquello que ya hay, por aquello que nosotros sabemos hacer. Somos un país con vocación agrícola, ganadera, somos buenos en eso, creo que el sector ha hecho un buen trabajo, ha tenido un gran desarrollo. Entonces el siguiente paso me parece a mí que es fácil y es hasta lógico, ¿no? Que el siguiente gran paso sea la industrialización y el salir al mundo con una oferta exportadora de alimentos procesados ya listos para consumir. Y bueno, eso obviamente el beneficio que trae en términos de empleo es gigantesco, ¿verdad? Y luego entonces también tenemos que hablar del sector terciario, el sector servicios, ¿verdad? Que representa prácticamente la mitad de la economía. Creo que también ahí hay un enorme potencial. Creo que hay ya de a poco, silenciosamente, una generación de jóvenes que empiezan a conectarse al mundo. Yo veo y hablo, ¿verdad?, con muchos jóvenes, especialmente en el ámbito de la informática, que ya están trabajando para el exterior desde Paraguay, trabajan acá, cobran en dólares, ¿verdad? Y se empiezan a conectar a esa economía internacional. Creo que en ese rubro de los servicios hay una gran oportunidad, tenemos un bono demográfico, gente joven, gente que puede aprender rápido. Y bueno, tenemos que también ir mejorando, ¿verdad?, las condiciones. Por ejemplo, no tenemos PayPal, ¿verdad?, que es una herramienta fundamental para recibir los pagos, ¿verdad? Es la Sí. herramienta más utilizada. Y todo eso tiene que ver también con la seguridad jurídica, con el avance, ¿verdad?, en lo que es la fortaleza institucional. La razón por la que muchas de estas empresas no quieren todavía venir a Paraguay es porque, bueno, tenemos ese problema, ¿verdad?, del lavado de dinero, de cierta mala fama, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que ver a su vez con la falta de una fortaleza institucional. Yo creo que Paraguay tiene que dar pasos decididos. Creo que el siguiente gran paso en nuestro proceso de desarrollo, luego ya de haber construido una disciplina y una tradición en el manejo macroeconómico ordenado, cuestión que ya hoy nadie cuestiona, que es casi, como dije, ya una tradición. Creo que el siguiente gran paso es construir otra tradición referida a la fortaleza institucional, que es soltarle las amarras, especialmente a las instituciones que componen el sistema judicial, hablo del Poder Judicial y la Fiscalía, soltarle las amarras que ya sean de una buena vez independientes, que sean árbitros confiables, que hagan bien su trabajo de manera profesional, idónea, sin, digamos, beneficiar ni perjudicar a algún sector, pero que sean un buen árbitro en la economía. Eso es lo que nos va a dar la garantía. Instituciones sólidas son una garantía para la democracia y son también una garantía para la economía, ¿verdad? Ujú. Paraguay por ahora, Juan Pablo, es una fórmula incompleta. Eso es lo que dicen Sí. las calificadoras. Por eso Paraguay no tiene grado de inversión. Siempre están en esa categoría W más. Desde el 2015 que estamos estancados en esa categoría. Anteriormente, desde el 2004, gobierno de Nicanor, hasta el 2015, veníamos subiendo cada 1 o 2 años una categoría en esa escala de calificación crediticia. Llegamos al W más, que es en una escala del 1 al 20, es un 10. Es el último escalón de lo que llamamos las categorías especulativas. A partir de 11 ya es grado de inversión. Y nos estancamos ahí porque no somos capaces como sociedad de dar ese siguiente gran paso, de ir ya a un modelo de esquema de justicia independiente. Y eso tiene muchos efectos también en la economía, ¿verdad? Lo que te decía, siempre estar ahí en el borde de la lista gris de Gafilat, que una herramienta como PayPal no tengamos disponible, ¿verdad? Que también mucho de lo que es la inversión genuina, la gran inversión, ¿verdad?, de los capitales, tampoco nos mire todavía ahora Paraguay porque no está en esa categoría de grado de inversión. Así que creo que tenemos que entender todos, la clase política, empresarial, de que un país serio, un país como Uruguay o Chile, que tienen esa tradición de justicia independiente, tienen también sus problemas, pero creo que una de las cosas que nadie discute es de que nadie tiene la capacidad de ubicarse por encima de la ley. Las instituciones funcionan, son fuertes y brindan esa garantía, ¿no? Y eso es el siguiente gran paso
cultural que tiene que dar Paraguay para de esa manera aprovechar todo su potencial. Paraguay tiene un gran potencial para ser el próximo país que pega el salto económico en Sudamérica, pero tenemos que resolver esa cuestión referida al plano institucional, que por ahora es nuestra gran debilidad. Y lo dicen con todas las letras las calificadoras, Juan Pablo. De eso también me parece importante consultarte desde tu mirada de experto y analista un poco en este año en particular 2022 y lo que ya están presentando estas calificadoras y también estos bancos, como es el caso de la referencia de la etapa de 5 días. ¿Influye el año político también en estas perspectivas? El año político lo que hace es exacerbar un poco las denuncias, ¿verdad? Las acusaciones. Son cuestiones que creo que todos en Paraguay conocemos, pero que siempre guardamos bajo la alfombra, ¿no? Y eso nos hace mal. Yo creo que las instituciones, y no es que las instituciones tienen que funcionar, ¿verdad? No es que afuera, en el exterior, tengan una imagen diferente a la que nosotros mismos que vivimos en Paraguay tenemos del país. Mira, las embajadas que funcionan en Paraguay informan a sus gobiernos, ¿verdad?, de la realidad. Para eso están, en cierta manera, hacen un seguimiento de la realidad real, discúlpame la repetición, ¿verdad?, pero de lo que ocurre en nuestro país, ¿verdad?, con sus defectos y sus virtudes. Entonces, no podemos engañarle, ¿verdad? Por eso es que las calificadoras nos mantienen en esa categoría, porque afuera tienen la película exacta de lo que sucede acá, de lo bueno y de lo malo que sucede. Y bueno, depende de nosotros. Ese tema institucional no lo van a resolver probablemente los extranjeros, ¿verdad? No van a venir de afuera la solución. Es una cuestión que nosotros los paraguayos tenemos que generar un gran consenso, así como fuimos capaces como sociedad de generar un gran consenso alrededor de la importancia de no meter esa mano prebendaria, manipuladora de la política en el peor sentido de la palabra en las instituciones que manejan la economía en Paraguay, en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? A partir del 2004, gobierno de Nicanor, con el ministro Borda en el Ministerio de Hacienda, se inició una etapa de manejo económico responsable, por un lado, y también de fortaleza institucional. Se ha respetado a lo largo de diferentes gobiernos, incluso de diferentes signos políticos, el nombramiento de técnicos, digamos, en términos generales, ¿verdad?, adecuados para los cargos, el manejo profesional, serio, de estas instituciones, ¿verdad? En cierta manera, el consenso no escrito en Paraguay es toda la joda, toda la corrupción, salvo en Hacienda y en BCP, con la economía, Paraguay es serio, digamos, ¿verdad? Tiene un manejo serio, pero ese consenso, lo que por hoy mantiene solo esas islas de institucionalidad, debemos extenderlo a otras instituciones, ojalá incluso a todo el Estado paraguayo, ¿verdad? Ir ya, por ejemplo, a un esquema de justicia independiente que por ahora no forma, en mi opinión, todavía por lo menos completamente de esa tradición de manejo institucional serio, independencia, fortaleza también, ¿verdad? Que no le tiemble el pulso, ¿verdad?, a la justicia para actuar cuando corresponde, no importa de quién se trata. Yo creo que recuerdo un caso reciente en Chile, salió una acusación, ¿verdad?, en contra del presidente Piñera de que había vendido una empresa, ¿verdad?, bueno, unos amigos suyos, una empresa minera. Eso le generó un inicio, un juicio político que finalmente no se consiguieron los votos, ¿verdad? Pero se hizo el juicio político al presidente Piñera. No prosperó, como te dije, pero inmediatamente la Fiscalía chilena, inmediatamente surgió ese caso, abrió una carpeta de investigación, ¿verdad?, para averiguar el caso. Eso te da la pauta de que en Chile, un país que tiene una tradición de fortaleza institucional, de justicia independiente que nadie cuestiona, por eso Chile tiene la mejor calificación soberana en toda Sudamérica, es el país más serio de la región, porque justamente nadie, ni siquiera una persona poderosa como el presidente Piñera, un gran empresario político y a la vez presidente de la República, tiene la capacidad de ubicarse por encima de las instituciones, por encima de la ley en Chile. Nosotros tenemos que mirar estos ejemplos, ¿verdad? Uruguay es otro también país muy serio, donde, bueno, no existe una tradición de corrupción, de manejo de las instituciones por parte del poder político. Todo lo contrario, ¿verdad? Las instituciones
especialmente la justicia, son muy serias, son independientes. Y bueno, todo eso hace que un país como Uruguay, que tiene inclusive menos población que Paraguay, sin embargo, el nivel de inversión extranjera directa que ha recibido Uruguay en los últimos 15 años, te diría, ha sido 10 veces lo que ha recibido Paraguay. Hubo años donde Paraguay estaba recibiendo un promedio de 300 millones de dólares por año y Uruguay estaba en 3.000 millones de dólares por año de inversión extranjera directa, ¿verdad? Entonces, ese es el gran paso que tenemos que dar. No es ciertamente un paso fácil, Juan Pablo, porque implica un cambio cultural, un cambio de chip, ¿verdad? Que nosotros nos convenzamos de que a todos nos conviene más tener un árbitro independiente y jugar el partido de esa manera, ir ya a un modelo de país serio y de esa manera impulsar fuertemente nuestro desarrollo. Por ahora, esa es nuestra muleta, lo que nos mantiene, digamos, en el atraso y estancados en esa categoría crediticia W+, desde la cual ya no hubo mejoras desde el 2015 hasta ahora. Amílcar, sos un gerente y hablas mucho de lo que es la posibilidad de en algún momento de tener el grado de inversión en Paraguay. ¿Lejos del grado de inversión? Siempre estamos cerca, siempre estamos ahí en el, como te dije, en el último escalón previo, ¿verdad? Pero a la vez es como un avión que carretea, da la impresión que va a despegar, pero nunca lo hace, ¿verdad? Porque, como te dije, necesitamos dar ese paso, soltarle las amarras al sistema judicial, que se empiece a construir una tradición de justicia independiente, que desde afuera nos vean, ¿verdad? Como un país confiable, un país en el cual si vos venís a poner... Hay una frase que dice que nada es más cobarde que $1.000.000, ¿verdad? Que si vos venís a invertir $1.000.000 en Paraguay, no va a haber ninguna persona tan poderosa, con un poder suficiente para luego, por ejemplo, manipularte un juicio en el Poder Judicial y de esa manera estafarte, ¿verdad? Recientemente tuvimos un caso que fue publicado en el diario El País de España, donde un ciudadano español que tiene una propiedad en Luque fue directamente robado, ¿verdad? Su propiedad por el clan González Daer, hicieron unas manipulaciones y bueno, prácticamente le estaban robando la propiedad, ¿verdad? Eso es la imagen, el daño a la imagen país, la imagen de país inseguro, de país sin instituciones que garanticen la inversión que tenemos afuera es horrible, ¿verdad? Y ese es nada más un ejemplo, ¿verdad? De las cosas que pueden suceder y eso es lo que tenemos que cambiar. No hay, en mi opinión, Juan Pablo, como analista, no hay nada más importante que eso en este momento. Creo que es importante que en cada etapa de la historia de un país, los ciudadanos y especialmente la clase dirigente tengan muy claro cuál es el principal desafío. Creo que en el 2004, a inicio del gobierno de Nicanor, tuvimos la visión correcta. En ese momento, la tarea más importante era ordenar la economía. Se hizo un gran pacto político también con la ciudadanía. Eso permitió llevar adelante una reforma tributaria. Se ordenó el sistema tributario. Ahí constituimos el famoso triple 10 y a partir de ahí iniciamos, ¿verdad? Establecimos una tradición de manejo macroeconómico responsable que nos valió unas credenciales, ¿verdad? Que luego nos permitieron salir al mercado internacional de capitales. En el año 2013, el gobierno del presidente Federico Franco nos salió una salida muy exitosa al mercado de capitales con una emisión de bonos con una tasa muy baja, ¿verdad? Y ser competitivos en ese ámbito. Fuimos avanzando, esas credenciales de equilibrio macro nos dieron todo lo que nos podían dar hasta el 2015, pero ya a partir de ahí, solo con el equilibrio macro, pero con debilidad institucional, esa fórmula incompleta ya no da para seguir avanzando. El siguiente gran paso, y creo que, repito, no hay nada más importante en esta etapa de nuestra historia, es la fortaleza institucional, construir fortaleza institucional. Instituciones como la Fiscalía, sí. Sí, justamente sobre el punto que ya que haciendo referencia a este tema de la Fiscalía, al Poder Judicial, te pido brevedad porque me quedan 2 minutos, pero quiero hacerte 2 cuestiones puntuales. La última va a ser una suerte de resumen en torno a cómo mirás este año 2022 y algún elemento que nos puedas aportar de, no sé si cuestiones esperanzadoras de que ojalá podamos tener un buen año, porque eso veníamos pensando a finales del año pasado. Dijimos, bueno, el 2022 va a ser un gran año y al final parece que no va a ser tan así. Pero lo otro que te quería preguntar antes de concluir, Amílcar, es lo que pasó el día de ayer. Esta señal del encargado de negocios
yendo a hablar con el presidente, ¿es una señal positiva, es un gesto positivo o negativo? Yo creo que es un gesto positivo. Creo que desde la embajada americana y también o las demás embajadas, ¿verdad?, que forman el cuerpo diplomático en nuestro país, tienen una visión muy clara. Yo me acuerdo y lo grafico esto con una anécdota. Había participado en un almuerzo en la embajada americana y justamente una pregunta, fue una cena en realidad, discúlpame, no fue un almuerzo, fue una cena con el embajador en aquel momento, y una de las preguntas que nos hacían los participantes del embajador era: si tuviéramos que elegir de todas las cosas en las cuales la cooperación internacional puede ayudar al Paraguay, ¿cuál sería el ámbito? Y coincidíamos en ese momento de que debería ser el fortalecimiento institucional, que es un activo intangible, ¿verdad? No es ni el combate a la pobreza ni otras cuestiones de infraestructura. Paraguay, el problema más importante que tiene es la debilidad institucional. Y creo que toda la ayuda, en ese sentido, creo que el cuerpo diplomático, las embajadas lo tienen muy claro y por eso también actúan, ¿verdad? Tratan de ayudar al Paraguay para que esa fortaleza institucional de a poco se vaya construyendo, que vaya disminuyendo los niveles de impunidad, de manejo muchas veces grosero, ¿verdad?, de las instituciones, de la justicia especialmente, y que se acabe ya ese modelo en donde caciques políticos, el poder fáctico, el dinero, influye en la justicia y la maneja, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir a un modelo de fortaleza institucional y creo que la señal que dan en ese sentido las embajadas y especialmente la embajada americana es muy clara, ¿verdad? Paraguay tiene que ir combatiendo y por eso vienen todas estas acciones de retiro de visas a algunas personas que han participado en actos de corrupción, las visitas, las reuniones, el apoyo que le dan también a la fiscalía. Todas las señales, Juan Pablo, son en ese sentido, todos los mensajes. Paraguay fortalezcan sus instituciones, ¿verdad? Porque ese es el siguiente gran paso. No hay nada más importante que eso en esta etapa de nuestra historia. Si nosotros damos ese paso, creo que nos espera un futuro brillante, un futuro de crecimiento alto. Pero si no lo hacemos, también vamos a permanecer ahí como un país siempre gris, un país de segunda categoría que, pudiendo hacerlo, no da ese paso. Lo último, Milcar, en 30 segundos. Al final, ¿qué podemos hacer para sostenernos fuerte ante este año? Mira, yo sigo siendo optimista. Yo creo que si bien el sector agrícola es un sector importante y va a tener ese problema, sin embargo, creo que el dinamismo que hay en los otros sectores, como la maquila, ha tenido un comportamiento, un desempeño récord el año pasado con crecimiento de más del 40%. Creo que también el comercio de frontera, en la medida que ya vamos superando la pandemia, Brasil también que se va reactivando, creo que también el comercio de frontera va a tener una recuperación importante. Esto es parte del sector de servicios. Creo que la construcción va a seguir teniendo un dinamismo importante, va a seguir atrayendo inversión tanto nacional como extranjera. Entonces también creo que no hay que mirar solamente el sector agrícola, que claramente no va a ser un buen año para ellos, pero hay otros sectores que creo que van a ir teniendo un dinamismo creciente. Así que va a ser un año, como te diría, con sensaciones mixtas. Por un lado, el problema del sector agrícola, pero creo que no hay que dejar de mirar la otra parte de la película, de los otros sectores que van a tener, creo yo, un desempeño mucho mejor creciente, ¿verdad?, con respecto al que han tenido anteriormente. Creo que van a mantener ese dinamismo que hemos visto en los últimos años, con el detalle, con la ventaja de que estos sectores, tanto el secundario como el terciario, son sectores que generan muchísima mano de obra. Así que hay también razones para seguir, digamos, apostando al país, para seguir teniendo una visión positiva de que las cosas, la economía va a seguir marchando. Don Amílcar Ferreira, en la mañana aquí del Foro Empresarial, ojalá que este 2022 nos dé la chance de seguir hablando en otra oportunidad. Que tenga una buena jornada. Igualmente, querido Juan Pablo, un gran abrazo y bueno, un saludo a la audiencia. Vamos a la pausa, a la vuelta de la pausa seguimos con más esta mañana aquí en el Foro Empresarial.